La plática de hoy se llama El poder de la gratitud. Fíjate, el poder de la gratitud, o sea, en la gratitud hay poder. Te voy a contar cuando, ahora vienen estas fechas donde se dan muchos regalos. ¿Y cómo te sentirías si tú te esfuerzas por buscar un regalo para dárselo a alguien que quieres mucho y de repente esa persona cuando tú lo buscas, dices, no, es que estoy seguro que este va a ser un gran regalo para esta persona, va a ser un gran detalle, o sea, ¿sabes? Yo creo que si tú se lo das a alguien y esa persona no te dé ni las gracias de que, órale, qué padre, ¿cómo te sentirías? Tú te esforzaste, trabajaste para poder comprar ese regalo, o sea, lo fuiste a buscar, te diste, o sea, algo muy importante que es ese tiempo que te diste para poder obsequiarlo, ¿no? Y para que esa persona te diga, chido, ¿no? Like, ¿no? Creo que no nos sentiríamos nada bien, ¿no? Se sentiría como que, híjole, no está padre, ¿no? Como que, o sea, di lo mejor, hizo un gran esfuerzo para regalarte algo y pues cuando no nos agradecen, creo que no se siente padre, ¿no? Se siente como hasta hoy, como que, ay, no se siente bonito. Por ejemplo, yo con mi esposa me encanta porque le doy gracias a Dios porque ella es muy agradecida, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, hasta, por ejemplo, hasta el comprarle un sushi que es su cena favorita, ¿no? O sea, de repente es como que, amor, te invito al sushi, pide el que tú quieras, ¿no? En serio, sí, amor, perfecto. Y ella es muy, muy, muy agradecida, la verdad, le doy gracias a Dios por ese corazón que ella tiene, porque, pues, a mí me hace sentir bien eso. Dice, amor, muchas gracias por mi sushi, es como muy, muy agradecida, y creo que eso nos llena el corazón. Cuando las personas son agradecidas con nosotros, nos llena el corazón, y hay poder en ese agradecimiento para que nosotros nos podamos sentir bien, ¿no? Ahora hay que voltearla. O sea, nosotros tenemos el poder, hay poder cuando nosotros agradecemos lo que nos dan. Por ejemplo, si en mis oraciones, la primera frase, y lo he notado, que la primera frase con la que empiezo a orar, ¿no? A platicar con Dios y siempre es gracias, Dios, ¿no? No sé cuál es tu frase, ¿no? Cuando tú oras a Dios, como, con qué palabra empiezas, pero yo he notado que mis oraciones, la primera palabra con la que empiezo a orar es gracias, Dios, ¿no? Y ya después empieza mi oración con Dios, pero es como un agradecimiento, pues por muchas razones, ¿no? Entonces creo que a Dios le agrada cuando tú y yo somos agradecidos. ¿Tú crees que Dios se da cuenta cuando uno es agradecido y cuando no? Yo creo que Dios lo sabe todo, ¿no? O sea, que dice, este hombre, tiene un corazón de mucho agradecimiento. Mm. Y cuando alguien está agradecido, yo, por ejemplo, veo en el equipo de trabajo que tengo que hay personas que están agradecidas y que los veo que trabajan con una doble pasión, con una doble responsabilidad, con mucha alegría, ¿no? Con entusiasmo. Y yo veo que en eso se refleja su agradecimiento que tienen con todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces creo que es algo bonito, se refleja el agradecimiento. Y vamos, fíjate lo que dice ahora sí, Efesios 5:20 y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Pero, o sea, hasta en los tiempos malos y cuando hay crisis y cuando estamos pasando tiempos de crisis y de enfermedad y todo, hay que darle gracias a Dios. Dice que en todo. O sea, en todo momento y por todo hay que darle gracias a Dios. Porque muchas veces atravesamos tiempos difíciles y aunque no vemos, cuando pasamos por ese valle de sombra, aunque no vemos, siempre sale algo bueno de todo ese proceso en el cual vivimos a veces, ¿no? Y no lo entendemos y de Dios, pero es como te va a dar gracias por o sea, por esto que estoy atravesando, ¿no? Pero dice la palabra que demos gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo, ¿no? Porque todo obra para bien para los que amamos a Dios. O sea, todo obra para bien. Aunque no entendemos por qué pasamos tiempos difíciles, pero recuerda, es parte del proceso, todos pasamos por esas temporadas, pero cuando salimos de esa temporada, de ese valle de sombra, ¿no? Siempre sacamos algo bueno y creo que es bueno darle gracias a Dios por todo y también por lo bueno, ¿no? Salmo 136:1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Cómo es Dios? Di conmigo, bueno. Dios es bueno. Y hay que darle gracias a Dios porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. O sea, para siempre su fiel amor hacia nosotros es y va a no a durar, a perdurar. O sea, va a ser eterno su amor por nosotros que tiene Dios.
por nosotros sus hijos. Y dice que den gracias. O sea, hay que ser agradecidos con Dios por todo. Salmo 136:2, abajo dice, ¿no? En este versículo, den gracias al Dios de dioses. O sea, aquí este salmo me encanta porque tú lo puedes leer al ratito en tu casa, que estés tranquilo, lo puedes ir leyendo. Y te puse nada más el capítulo y algunos versos o algunos versículos. Dice, den gracias al Dios de dioses. Fíjate, te puse en mayúscula la primera palabra, dar gracias al Dios, o sea, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que es el Dios de dioses. Y en minúscula te puse chiquito dioses, porque esos no son los dioses verdaderos. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, ¿no? Nuestro Padre. Él es el único Dios verdadero. Y muchos quieren serse dioses y se pone con D chiquita, ¿no? Los dioses, ¿no? Sí, yo te animo, por ejemplo, he visto que cuando mandamos una palabra, un versículo, que Dios te bendiga, no, no, a veces lo ponemos en minúscula o en mayúscula, ¿no? Y cuando es que Dios te bendiga, cuando Dios verdadero te bendiga, yo te animo a que lo escribas siempre con mayúscula. La palabra tú vas a empezar a ver en la Biblia que cuando habla del Dios verdadero, habla con la D mayúscula, ¿vale? Ese es un dato curioso que te animo o sea, lo escribamos de esa manera porque es como se escribe la palabra, ¿va? Otra vez dice, den gracias al Señor de señores, fíjate, Señor con S mayúscula, o sea, el Señor, nuestro Dios verdadero, el único Dios verdadero, y la S chiquita de señores, porque hay muchos señores que se quieren creer Dios, pero no son Dios. Entonces, dar gracias también al Señor de señores. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. ¿Quién puede hacer milagros poderosos? Di conmigo, Dios. Dios puede hacer milagros poderosos, hizo milagros poderosos, puede hacer milagros poderosos y hará milagros poderosos. ¿Por qué? Porque Dios es quien fue, quien es y quien ha de venir. O sea, Dios eterno. Entonces, Él hizo milagros y sigue haciendo milagros y va a seguir haciendo milagros. Y esos milagros poderosos, milagros, no sé si tú has conocido a una persona que digas, es que Dios, esto fue un milagro de Dios, no pudo haber sido otra cosa, ¿no? Y Dios hace milagros poderosos, y lo podemos ver en su palabra, cuando atravesó el pueblo de Israel, ¿no? Cuando atravesó el pueblo de Israel también por el mar rojo que se abrieron, ¿no? Milagros que eran imposibles, pero para Dios todo lo imposible es posible. Y dice que le demos gracias al único Dios, ¿no? Entonces creo que si la palabra habla de agradecimiento, es muy importante nosotros como hijos de Dios, lo que dice la palabra, ponerla en práctica es dar gracias, ser agradecidos, tener un corazón agradecido con Dios. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las personas que veo en Alterando o en diferentes congregaciones, que sirven a Dios con tanta pasión. Yo creo que esas personas que son las que más agradecidas están con Él, las que más lo sirven. O sea, yo puedo ver personas aquí comprometidas en este grupo de varones, y yo estoy seguro que las personas que están más comprometidas, o sea, hay muchos que se les complica por la chamba y lo entiendo, pero las más comprometidas son a veces las que más agradecidas están con Dios. Las que más, el que está más agradecido a veces es el que más ama, el que más honra, el que más dispuesto está. Por ejemplo, me ha tocado ver personas, hay personas agradecidas y hay personas que no son agradecidas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser un ejemplo? Me ha tocado, por ejemplo, estar con el grupo de jóvenes, ¿no? De ahí, de Alterando. Muchos años estuve ahí. Y me acuerdo que vi pasar muchos jóvenes que de repente llegaban, oye, Fer, échame, es que no, fíjate que no tengo chamba, ora por mí, ¿no? Para que Dios me dé una chamba y todo. Y ahí nos tienes, ¿no? Orando. Lo que nos tocó es hacer esa oración, orar por ellos. Y estuvieron así, mientras no tenían chamba, iban a la iglesia. Y cuando empezaron a tener chamba, agarraron de justificación que por el trabajo ya no iban a la iglesia. Y entonces muchos personas buscan a Dios por amor y otros por conveniencia, ¿no? Ya cuando Dios les hace el milagrito, pues ya se desaparecen, ¿no? Y me ha tocado ver en este camino a muchas personas así, ¿no? Y muchos se sirven de Dios, pero no quieren servir a Dios. Te la repito. Muchos se sirven de Dios, pero no quieren servir a Dios. Y cuando tú y yo amamos, servimos. Y fíjate, Jesús, yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, siendo Dios, Él no vino a que le sirvieran, sino Él siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él vino a servir más.
que todos los demás. Entonces creo que ese es el verdadero amor y ese es el verdadero agradecimiento. Cuando servimos más, cuando amamos más, es cuando más agradecidos estamos, ¿no? Siguiente versículo, Salmo 136:5. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Adiós. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Yo no me puedo explicar, o sea, cómo estamos, hay un cacho de tierra alrededor de un mundo de mar, ¿no? ¿Y quién es él? Dios, el que ubicó la tierra en medio de las aguas, el que separó las aguas de la tierra, el que creó los cielos, o sea, él es Dios y dice que a él, a quien creó, a nuestro creador, le demos las gracias. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales, el sol para que gobierne el día y la luna y las estrellas para que gobiernen la noche. Darle gracias a quien puso esas lumbreras para alumbrar en la noche, que es la luna y las estrellas, y el sol para que alumbre el día. O sea, dime si no es nuestro Dios, es magnífico, soberano, increíble. Para mí, Dios es el mejor diseñador que ha existido y va a existir por siempre, ¿no? O sea, creador, diseñador, todo lo creó perfecto y lo hizo muy bien. Dice, den gracias al Dios del cielo, su fiel amor perdura. ¿Para cuándo? Di conmigo, para siempre. A Él es a quien hay que darle gracias por siempre y para siempre, porque su fiel amor, aunque tú y yo somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y Él tiene un amor tan fiel para contigo y para conmigo que perdura para siempre. Él es Dios, el que nos ama tanto. Juan 6:11. Me encanta esta parte porque Jesús mismo, siendo Dios, el Hijo de Dios, nos enseñó que Él siempre fue agradecido en todo. Y entonces, si nosotros seguimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, entonces a Él es a quien tenemos que seguir el ejemplo. Y dice en Juan 6:11, Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. ¿El milagro de cuántos fue? ¿De 4,000, de 5,000, de cuántos alguien se acuerda? Ajá. ¿A cuántos alimentó? ¿A 5,000? 5,000. Ok, y a 4,000 también alimentó a más de 5,000 y a más de 4,000 personas. Hizo dos milagros así, ¿no? Con 5 panes y 2 peces. Entonces, es increíble porque cómo Dios tomó los panes y antes de multiplicar la comida, dice que le dio gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, es importante que si Dios le dio gracias a Dios, Jesús le dio gracias al Padre, gracias a Dios, tú y yo tenemos que darle gracias a Dios por nuestros alimentos. Creo que sí, ¿no? Muchas veces lo hacemos por tradición, pero en verdad te animo a que, por ejemplo, yo siempre agarro cuando voy con un restaurante o en mi casa, todo el tiempo, donde quiera que esté, lo que hacemos es siempre darle gracias a Dios. O sea, en verdad, gracias a Dios, en serio, gracias por darnos salud, por darnos fuerzas para poder trabajar, por darnos chamba, por darnos los recursos para poder comprar el pan nuestro de cada día. O sea, no, sí, ¿no? Y en verdad estoy tan agradecido que le digo, Dios, es que es increíble cómo tú eres fiel y tú eres tan bueno que todos los miles de millones de habitantes, los millones de habitantes que somos, a todos nos alimentas, ¿no? Pero Dios, hay personas que comen sin darle gracias a Dios, pensando que eso fue el fruto de su trabajo, y hay personas que agradecen a Dios porque saben que ese trabajo Dios se lo dio, que las fuerzas se las dio para poder trabajar, y sabes, cuando tú tienes un corazón de agradecimiento, Dios lo nota, y Dios se goza, Dios sabe, conoce tu corazón. Primera de Corintios 11, 23, 24. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Esta parte la estaba escribiendo, en verdad o sea, me hizo pensar tantas cosas que decía, Jesús partió el pan. Imagínate esto, la noche que fue traicionado, cuando Judas le dio un beso en la mejilla y traicionó a Jesús y llegaron por él, esa noche Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. O sea, partió el pan y le dijo, Dios, gracias, Padre, por este pan. Pero ese pan representaba el cuerpo mismo de Jesús, que iba a ser entregado
a los romanos, que iba a ser molido su cuerpo, que iba a ser atravesado por una lanza, que iba a ser clavado en una cruz con unas espinas, corona de espinas. O sea, y Jesús por su mismo cuerpo, que iba a ser entregado por amor a ti, por amor a mí, para que a través de ese sacrificio, tú y yo tuviéramos, solo por creer en Jesús en ese sacrificio, pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos tener perdón de pecados, pudiéramos tener tanto del amor de Dios por el sacrificio que Jesús iba a tener. Y Jesús dio gracias, aún por la prueba, por su cuerpo y la prueba difícil que iba a pasar. O sea, para mí este es el verdadero amor. Dio gracias a Dios por él mismo, que iba a ser derramada toda su sangre para que a través de ese sacrificio muchos fuéramos justificados y reconciliados con el Padre. No sé, Jesús es el mejor ejemplo. Juan 11:41. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes. Fíjate, o sea, aquí nos enseña Dios que Dios siempre nos oye y que tú y yo podemos orar y decirle, Dios, gracias porque yo sé que tú me oyes. Yo sé porque que tú oyes mis oraciones. Hay gente que, no sé si te ha pasado que hay gente que dice, oye, Dani, tú ora por mí porque a ti Dios sí te escucha. ¿Alguien le han dicho algo así? ¿No? Y aquí nos damos cuenta en este versículo que Jesús nos escucha, que Dios nos escucha. Entonces, que cualquier persona podemos estar orando porque Dios nos escucha a todos. Déjame decirte algo, Dios no tiene favoritismo. Y un versículo lo dice. O sea, Dios no tiene favoritos, pero Dios conoce las personas que tienen un corazón agradecido hacia Él o personas que piensan que gracias a su trabajo y a sus fuerzas y a su habilidad y a su destreza, tienen lo que tienen. ¿De cuáles quieres ser? ¿De los que reconocen y agradecen a Dios? ¿O de los que piensan que tú lo que tienes es gracias a ti? Y en ese momento, cuando tú te pones gracias a ti, estás dejando a Dios a un lado y estás diciendo, yo no dependo de ti, yo lo hago por mi propia cuenta, pero dice que, híjole, o sea, sin Dios nada podemos hacer. Déjame te digo eso. Y con Dios entonces todo lo podemos hacer. Entonces Jesús Híjole, miró al sí, cielo ya. y dijo, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes. Así que tenemos esa seguridad y certeza, amigos, que Dios siempre nos oye. Cuando oramos, dice Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre será hecho. Y aquí Jesús nos enseña, y mirando al cielo, que el Padre nos escucha y que sabemos que si el Padre nos escucha, podemos darle las gracias, agradecer a Dios porque Él nos escucha. Juan 11:43. Entonces Jesús gritó, esta es una historia donde murió Lázaro, que era el mejor amigo de Jesús. Y murió Jesús, murió Lázaro, y de repente Jesús ya llegó unos días después de que Lázaro había muerto. Las hermanas de Lázaro dijeron, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús permitió este tiempo para poder glorificarse y para poder revelar su gloria y para poder mostrar al mundo que Él es Dios. Dios quien da vida eterna, Dios quien resucita a los muertos y Dios que atravesó por la muerte pero resucitó al tercer día y por eso se partió la historia. Él es Jesús. Y fíjate lo que hizo Jesús. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de allí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quiten las vendas y déjenlo ir. Quítenle las vendas y déjenlo ir. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Ok, déjame regresar aquí tantito. Y fíjate, ¿y qué dijo Jesús? Le gritó, antes de eso, Jesús miró al cielo y dio gracias, y ya posteriormente de que dio gracias porque sabía que el Padre lo escucha, en ese momento gritó a Lázaro que saliera, y el que estaba muerto, que era su cuate, resucitó. Y ya después, mucho tiempo después, volvió a morir otra vez Lázaro, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta cómo Jesús glorificó al Padre y siempre le dio gracias porque sabía que él siempre lo escuchaba. Te voy a contar una historia que me llama mucho la atención. Lucas 17, del 11 al 12. Mientras, no sé si te gusta imaginarte las historias, es lo que platica, siempre lo digo, y la verdad me gusta imaginarlas y te animo a que te la empieces a imaginar conmigo. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos quedaron a la distancia gritando. Las personas que tenían lepra normalmente estaban fuera del grupo social,
nadie les hacía caso, eran menospreciados, o sea, porque también se les veía en su piel totalmente llagas blancas, eran total una piel blanquecina, o sea, entonces las personas que tenían lepra era evidente que estaban enfermos y la gente no se les acercaba. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, en el COVID, ¿no? En el COVID, ¿qué pasaba cuando sabías que alguien tenía COVID? Te le acercabas, ¿no? Te daba como, no, no, no. Y cuando uno tenía o estornudaba o tosía algo, chin, la gente te volteaba a ver y se te quedaba viendo y se alejaba. Y eso se siente feo, no sé si te pasó a ti, ¿no? Pero se siente bien feo que de repente la gente te menosprecia, te excluye, ¿no? Te critica. Y los leprosos eran personas criticadas porque se relacionaba que la lepra era salía porque eran gente pecadora, gente mundana, gente que, o sea, y entonces la gente era muy juzgada, los leprosos eran criticados, eran excluidos, eran, o sea, vaya, o sea, eran de, ay, tú, o sea, tú para allá. Y dice que eran, ¿cuántos leprosos? Di conmigo, 10 leprosos. En la aldea eran 10 leprosos y quedaron a la distancia gritando. ¿Por qué dice a la distancia? Porque no se le podían acercar a las personas. Y a la distancia ellos pedían, oye, agua, agua, denme un pan. Porque no podían trabajar, porque no podían relacionarse con las personas. Y a la distancia gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Fíjate, preséntense a los sacerdotes. Cuando se les presentaban a los sacerdotes, era porque ya eran purificados, eran puros. Y entonces cuando ellos llegaron y se les presentaron a los sacerdotes, se les fue quitando la lepra, se les fue limpiando la piel, se les fue cayendo el pecado, se les fue desmanchando la piel. Y dice más adelante que uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. 10. Si queda uno, ¿cuántos faltaban? 9. Ok, gracias Adrián. 9, va. Entonces, uno de ellos cuando vio que estaba sano, o sea, todos se sanaron, pero uno solamente vio que cuando estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Hijos, me vuela la cabeza esta historia. Jesús le preguntó, ¿no sané a 10? ¿A 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Como dijo Adrián César, ¿dónde están los otros 9? Ninguno volvió para dar la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Híjole, Dios se da cuenta cuando tú y yo somos agradecidos. Y así pasa. Mucha gente busca a Dios por el milagro, nada más. Pero cuando ahí tú te puedes dar cuenta de personas que aman a Dios con esa pasión, con ese amor, con ese gozo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué sirven tanto a Dios? Por el amor que le tienen, sí, y por lo agradecidos que están por lo que hizo Dios en sus vidas. Estoy seguro que tú te das cuenta qué personas son las que más sirven con amor, porque son las que más agradecidas están con Dios. Y Jesús fue el que más sirvió, el que más amó, porque estaba tan agradecido con Dios, porque sabía que a través de su sacrificio mismo de él, de ir a la cruz y de lo que está, la obra que estaba haciendo Dios a través de él, en Jesús, iba a traer una reconciliación del mundo hacia el Padre. Y a través del sacrificio de Jesús sabía que era glorioso lo que iba a ocurrir después. Y por eso Jesús dio gracias por su cuerpo, por eso Jesús nos enseña en su palabra cómo ser agradecidos por aquel que nos ama tanto, que se llama Dios. Entonces, ¿a qué te animo? Dice el poder del agradecimiento o el poder de la gratitud. La gratitud tiene poder. ¿Sabes? El agradecer a Dios, yo creo que trae gozo en el corazón de nuestro Creador. Y cuando trae gozo en el corazón de nuestro Creador, creo que hay un efecto que hay un efecto en nuestras vidas de gozo, de pasión, de su amor. O sea, entonces yo creo que el agradecer a las personas, el agradecer en tu trabajo, el agradecer, yo te recomendaría antes de todo, o sea, es, ¿por qué hoy estás agradecido con Dios? Esta es la pregunta.
Yo no sé a ti, pero a mí Dios me rescató y me sacó de un hoyo en el que estaba metido feo, ¿no? De una nueva oportunidad de vida, ¿no? Hay una canción que Jesús Adrián Romero que dice, no sé dónde estaría yo si no te hubiera conocido, ¿no? Y es real. O sea, si tú y yo no hubiéramos conocido a Dios, ¿dónde estaríamos hoy? ¿No? Quizá, no sé si seguiríamos vivos, no sé cuál sería nuestra condición, pero lo que sí es que Dios es tan bueno que así como ese leproso que lo sanó a 10, solamente uno regresó. Y esto representa que Dios amó a todos. Y Dios sabe cuando vamos a ser agradecidos y cuando no vamos a ser agradecidos, pero Dios nos sigue amando a todos. Pero creo que es algo bueno decir, Dios, creo que es tiempo de volverme a ti. O sea, ya termina el año y empieza el año. ¿Cuántas veces al año te fuiste a congregar? ¿No? Uno sí, tres no, uno sí, dos no, otros dos sí, uno no, o sea, ¿sabes? Y creo que es bueno que Dios pueda, que podamos mostrarle a Dios nuestro amor, nuestra gratitud al ponerlo a Él en primer lugar. ¿Por qué no ahí donde estás? Sí, ahorita vamos a terminar orando, pero si tú te conectaste por primera vez a esta plática y quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador y agradecerle por lo que Dios ha hecho en tu vida, es un buen momento, si me permites, orar por ti y prestarte mis palabras. Repítelas creyendo con todo tu corazón ahí, Señor Jesús, hoy yo te doy gracias porque sé que te entregaste por amor a mí en la cruz. Yo sé que moriste, pero también sé que partiste la historia en dos por tu resurrección. Yo sé que tú vives a la derecha del Padre y hoy te pido que perdones mis pecados y te doy gracias porque a través de tu sacrificio, Jesús, y de tu resurrección, yo tengo reconciliación con el Padre. Hoy te pido que escribas mi nombre en tu libro de la vida y no lo borres nunca. En el nombre de Jesús, déjame conocerte y acercarme más a ti, así como ese ejemplo de leproso agradecido, que tú fuiste quien lo sanó y él fue el único que fue a darte las gracias por amor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, si tú te conectaste por primera vez, espero que esta plática te reconforte mucho y la gratitud siempre es de bendición. Nos vemos.